Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Renovamos la gratitud a ustedes por acompañarnos. Gracias por seguirnos a través de las pantallas de Ecuador TV y Gama Visión desde cualquier punto del Ecuador y desde cualquier punto del planeta a través de nuestras redes sociales. Se encuentra con nosotros Luis Verde Soto, analista y profesor universitario. El tema que nos convoca en este diálogo tiene que ver con los cuestionamientos sobre el mecanismo de designación de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo. Ya estamos escuchando, buenos días, bienvenido, ya estamos escuchando la publicidad del Consejo Nacional Electoral que está convocando en función de los cuestionados requisitos para los nuevos miembros del Consejo de Participación a este proceso de selección de candidatos para estos cargos, estas designaciones. Comencemos por el principio. Usted planteó una demanda por inconstitucionalidad en contra de estos requisitos. ¿Por qué? Buen día. La acción fue presentada por un conjunto de ilustres abogados, que yo no lo soy. Ciertamente estuvo allí Mauricio Espinuel, Mauricio Alarcón, Marcelo Espinel y la chica Ponce. Básicamente la acción plantea que la legislación surgida del Congreso, que está vigente hasta este momento mientras no resuelva nuestra acción de inconstitucionalidad la instancia correspondiente, esa es una legislación inconveniente porque rompe con varios principios de derechos humanos. Ahora bien, el tema tiene más bien larga data, es decir, comienza con la misma consulta popular que plantea, a mi criterio, un mecanismo inconveniente para la determinación de quiénes son los miembros definitivos del Consejo de Participación, que es una elección popular. No siempre un proceso electoral es un proceso de profundización democrática. No necesariamente la elección garantiza democracia ni tampoco idoneidad técnica para escoger un determinado número de autoridades. Sobre todo si consideramos que muchos de los votantes no habrán leído el anexo de la pregunta. Evidentemente, lo que básicamente ocurrió es de que se copió una posibilidad que existe en otros países, no siempre adecuada, de elección de jueces. En algunos países se elige, como tú conoces, jueces, y la más reciente en América Latina es el caso ¿Cuáles boliviano. son los puntos específicos por los que se cuestiona este reglamento? Bueno, lo fundamental son, primero, un criterio de que no el reglamento, sino la ley, en el caso de nuestra acción, es el de profundizar criterios de discriminación en lugar de resolverlos. Esto implica que hay criterios de discriminación por los requisitos que se plantean para la elección de los consejeros, que se plantean por el uso de un mecanismo electoral como está concebido, por la creación de circunscripciones indígenas y de género tal cual está concebido, con lo cual se daña la misma conformación electoral, es decir, y el conjunto de aplicación de criterios sobre estos requisitos. Esto se adevino posteriormente en un reglamento, que es el que de momento tenemos en el país, ¿no es verdad? Este reglamento emitido por el Consejo Nacional Electoral, que es el que genera una emergencia. Y la emergencia que existe en este rato es la necesidad de poner en su sitio este reglamento. Este reglamento es inoportuno, es inadecuado por el tiempo que se lo hace un Consejo Electoral que no tiene en este momento, digamos, legitimidad suficiente para hacerlo, que lo hace de modo oportunista. Tampoco se sabe realmente qué Consejo Electoral es el que va a llevar a cabo. Es uno que está en la última etapa de su vigencia, es decir, ha sido objetado por parte del Consejo Nacional, el Consejo de Participación Transitorio, va a ser reemplazado casi con seguridad. Un mínimo de decencia institucional debió haber llevado a no editar este reglamento, y fundamentalmente el reglamento está hecho para manipular la elección. Pero yo le pido que me responda a la pregunta anterior, específicamente en qué es discriminatorio el reglamento, o al menos la enumeración de requisitos para quienes deberían
conformar el próximo Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, con eso hay una parte que a mí más me interesa, ¿no es cierto?, que es el de la conformación de circunscripciones especiales de género e indígenas. Te pongo un ejemplo. En ese caso, lo que se ha hecho es crear circunscripciones que no existen ni en la Constitución ni en la ley. El reglamento no puede crearlos de ese modo. Por ejemplo, el hecho de que haya, ante la infinidad de candidatos, se elegirán en listas distintas hombres, mujeres e indígenas y afrodescendientes. Esto significa y se menciona a las comunidades indígenas o sus representantes como si fueran un tercer género. Hombres, mujeres e indígenas. Y podría haber muchos más, es decir, con ese criterio de discriminación podría haber muchos más, ¿no es cierto? Grupos de orientación sexual determinada o cualquier otro criterio. Sí. Cualquier otro criterio. El tema es de que en temas de democracia tú tienes que conservar la unidad del voto. Y la unidad del voto ocurre de que tú y yo, siendo diferentes, digamos, votamos en un solo acto y proceso electoral, y luego se articulan factores de discriminación positiva. Aquellos que impedían que tú ejerzas de modo más pleno tu voto y aquellos que permitían que yo tenga sobrecapacidad de ejercer mi voto. Entonces ahí se hacen factores de corrección, de discriminación positiva. Pero lo que tiene sentido es de que tú tengas tu propia circunscripción, yo tenga la mía, y cuanto aquel que se siente discriminado tenga la suya, para que para que se asignen cuotas. Estas cuotas son inconvenientes a todas luces, porque además en términos técnicos implicaría padrones específicos. Claro, además el criterio de corrección se aplica como el criterio inicial de segregación o de discriminación. La discriminación positiva tiene ese sentido. Si yo descubro que tú o un grupo de mujeres tiene una discriminación determinada para poder ejercer el voto, se puede establecer mecanismos de discriminación, ¿no es cierto? Lo que no cabe es separar el voto para un lado y que este voto separado es el que determine una cuota, porque en ese rato tendríamos que todos los factores de discriminación del país deberían tener su propia circunscripción y su propia lista. En este caso lo que ha previsto el Consejo Electoral es tener, ¿no es verdad?, una lista de hombres, una lista de mujeres, una lista de indígenas. El problema más grave es cómo vas a conformar un padrón indígena. Es decir, un padrón indígena implica que haya un criterio de discriminación de quién indígena y quién no lo es, quién no debe pertenecer a otro padrón. Eso significa reorganizar la información del propio registro civil y del propio padrón electoral. Porque la otra forma es que yo diga que yo soy. Yo me declaro a mí mismo indígena. Bueno, habría que trabajar con el censo, pero el censo no determina la identidad de los... Así es, tú no puedes, no tienes un... Y además mi libre declaración no determina que esa sea mi calidad. Quién es indígena y quién no lo es, pero en este caso se definiría un padrón, pero la sociedad en su conjunto elegiría sobre ese padrón. Elegirías tú sobre los padrones con estas circunscripciones determinadas, hombres, mujeres e indígenas. Ese es un caso. Existen otros. El tema mismo de los requisitos que se plantea, por ejemplo, por primera vez en el caso de la Constitución, de que para una elección popular haya necesidad de un título de tercer nivel. En ningún otro caso de elección popular se plantea un título como requisito para poder ser candidato. Este es un caso que podría llevar también a una forma de discriminación en el uso del voto. Bueno, es evidente, pues ¿cuántos ecuatorianos tienen hoy por hoy título universitario, título de tercer nivel? Probablemente 2 de cada 10, digamos, alrededor del 20% de la población. Eso deja al 80% al margen del ejercicio del derecho constitucional de elegir y ser elegidos. Pueden haber requisitos que uno monte, ¿no es verdad? Pero en el caso de la participación, el requisito que no cabe montar es aquel que tiene con criterio discriminador en base a la educación. Esa es una de las partes, ¿no es cierto? Pero el derecho a la asociación, se te plantea de que los tratados internacionales plantean de que todos los criterios de digamos, de asociación, tienen que estar ligados a la legalidad o no. Cuando vienes tú de regímenes autoritarios, como el caso ecuatoriano, tú tienes asociaciones de hecho, que no formaron parte de asociaciones de derecho, y tú no puedes discriminar entre aquellas asociaciones de derecho respecto a las de hecho, porque estás generando que aquellas instituciones que fueron contrarias al régimen, que tienen asociaciones de hecho, no puedan participar. Y se les plantea que deban tener una asociación jurídicamente aceptada por 10 años, es decir, el periodo de la dictadura ecuatoriana o el autoritarismo ecuatoriano. Entonces, esto básicamente también genera otro criterio de discriminación. En base a esto hemos planteado esta demanda, que básicamente lo que tiene
tiendes a que el Ecuador y el país y la Corte Constitucional reflexione sobre la idoneidad de esta legislación, que yo entiendo que debió haber sido hecha por buena fe por el Parlamento, pero no es una legislación adecuada. Y también el Consejo Electoral, que debió tener un criterio adecuado y técnico para decir esta es una legislación inadecuada para ejercer el derecho electoral. Por ello son los especializados, deberían saber sobre temas electorales, no lo hicieron. Pero aquí hoy por hoy estamos analizando lo que pudo haber sido y no fue. Se presentó en su momento la demanda sobre inconstitucionalidad recién concluida la consulta electoral de febrero. Sin embargo, la Corte Constitucional no la conoció, no dio paso a este estudio, a la revisión de los argumentos de esta demanda. Hoy por hoy estamos abocados, esto es llanto sobre el difunto, ya está en marcha un proceso. ¿Qué hacer frente a ello? No, yo creo que, bueno, primero la oportunidad para poder actuar de la Corte Constitucional está. Ya puede comenzar un proceso, ¿no es cierto? Podría hacerlo. Podría hacerlo, y obviamente no se caracteriza precisamente por esa característica en su pero podría hacerlo. La segunda es de que la Corte Electoral pudo y debió generar un reglamento adecuado e idóneo a su conocimiento técnico de lo que es un proceso electoral, sabiendo que esa legislación no necesariamente estaba impulsando, ¿no es verdad?, criterios, y que debía el reglamento abrir esas posibilidades. Lo que hizo la Corte fue restringirlos. El primer elemento es el tema de la oportunidad. El reglamento puede ser aplicado hasta el último día de inscripción de los candidatos para las elecciones locales, y sin embargo lo ponen para después de 10 días, es decir, muchos meses antes. Evidentemente eso lleva a una sospecha, y la sospecha es obvia. Están tratando de hacer lo que se hizo durante el periodo de la década perdida, es decir, obligarte a llegarte a fechas límites donde hay un partido que sí puede poner candidatos, o en este caso organizaciones sociales o una corriente política que sí puede poner candidatos, y otra que no la va a poner. Entonces quedamos como siempre con un mercado cautivo, es decir, un mercado cautivo de un grupo de candidatos hechos por un lado y no por otro. Pero sobre todo la Corte debe haber reflexionado profundamente sobre lo que son las otras experiencias internacionales. Existen experiencias internacionales nefastas respecto a este tipo de elecciones. Por ejemplo, la elección de jueces en el caso boliviano, que es de donde se copia buena parte del instructivo que tiene en el caso ecuatoriano. La elección de jueces en el caso boliviano te lleva a que hay un nivel de participación extremadamente bajo. Si Ecuador va a tener, se calcula, alrededor de 2.000 candidatos que van a ser ordenados en listas, como hemos visto, separadas, y que estas tendrán además un criterio aleatorio, vamos a tener, por decirlo menos, el más inadecuado de todos los sistemas electorales, que lo único que garantizará es la exclusión, no garantizará la participación. Y lo fundamental es suspender ese reglamento, producir el tiempo suficiente a que el Consejo de Participación Transitorio designa a miembros del Consejo Electoral correspondientes, sean modo transitorio o definitivo, y que estos puedan convocar con el tiempo que te permite los procedimientos electorales. Tú puedes convocar, reformando ese reglamento, haciendo un reglamento efectivamente más próximo a lo que plantea la Constitución, dando tiempo a que la misma Corte Constitucional se exprese, pueda haber candidatos idóneos en el lapso que corresponde, es decir, al mismo tiempo que puedan ser los candidatos de elecciones locales. Para eso hay tiempo, hay razonamiento. Pero si la Corte Constitucional no reacciona frente a este pedido, ¿cabe esperar que lo haga el propio Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? Sí. Sí, ellos tienen facultad para hacerlo, no solamente la Corte Nacional Electoral Transitoria o un administrador, si fuera el caso, también el mismo Consejo de Participación Transitorio puede hacerlo, tiene la facultad para hacerlo, plena facultad para hacerlo. Yo entiendo que estarán razonando en torno a esto, y que en el plazo de estos 10 días cautivos que ha planteado el Consejo Nacional Electoral pueda resolverse. Además de que de hecho es un reglamento adoptado y un plazo adoptado con el criterio más inadecuado. 2 de 5 de los miembros se pronuncian en una sesión rápida y llena de atributos impropios para un momento en que el país es especialmente susceptible con lo que está pasando. Se debe echarse este reglamento a la basura, proceder a un reglamento consulto con todo el país, consulto con los métodos normales de idoneidad técnica en procesos electorales, y proceder a elegir lo que se debe, es decir, elegir miembros del Consejo definitivo. Bueno, proceder a corregir la ley.
Hay que corregir muchas cosas ahí. Hay que corregir desde los criterios constitucionales para ver si la ley adquiera un carácter de buena fe para que esto tenga curso, y también corregir el reglamento para que tengamos algo que es importante, que es saber cuál es el destino de este Consejo de Participación definitivo. El transitorio está haciendo lo que debe hacer, que es establecer una fase de transición en el país, para lo cual sus funciones están establecidas sobre eso. La pregunta correspondiente es saber qué debe ser un Consejo de Participación definitivo, cuando el ordenamiento constitucional que le precede es un ordenamiento que no necesariamente es lo más democrático posible. Debe tener todas estas funciones del Consejo de Participación, y sobre todo yo creo que debemos pensar con seriedad si cabe una elección en los términos en los que está concebida. Las experiencias internacionales nos dicen que no son adecuadas las elecciones de este estilo. Bien, queda planteado. Gracias a nuestro invitado, esperaremos reacciones ante estos planteamientos. Luis Verde Soto, analista y profesor universitario y demandante de la inconstitucionalidad del reglamento que en este rige el mecanismo de designación de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. 7 de la mañana, 39 minutos, brevísimo corte. Al volver, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional.